buenas tardes, muy buenos días, para ver si estaban atentos. Muy buenos días para todos y para todas. Yo creo que han sido 3 días de muchos aprendizajes, muchos retos y además seguramente la declaración de Quito que haremos posterior al cierre de esta importante conferencia. Saldrán muchos de estos elementos que claramente han sido hojas de ruta para estos 3 días. Pues el día de hoy tengo el honor de estar con Raúl Fuentes Navarro. Creo que muchos de nosotros hemos leído y crecido con todos sus textos, y para Felafax parte de sus reflexiones han sido las rutas con las que se han construido muchas de las carreras de comunicación y que hoy siguen siendo más vigentes que nunca para poder transformar desde los procesos académicos de nuestros currículos y desde nuestros programas las sociedades de la comunicación, ¿no? El profesor Raúl Fuentes Navarro, mexicano por supuesto, doctor en Ciencias Sociales, profesor emérito del ITESO y profesor titular del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y en el nivel máximo del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de trabajo han sido principalmente las teorías de la comunicación y los procesos de institucionalización de los estudios de la comunicación. Dentro de algunos de sus textos, por supuesto, están la emergencia de un campo académico, la continuidad utópica y estructuración científica de la investigación de la comunicación en México, un campo cargado de futuro, el estudio de la comunicación en América Latina y la comunicación campo y objeto de estudio, perspectivas reflexivas latinoamericanas, editada con María Inmaculata Vasallo de López, y tuvo un libro también denominado Centralidad y Marginalidad de la Comunicación y su estudio, que se hizo en el 2015 en México y 2018 se reeditó en España. Profesor Raúl, bienvenido, y el auditorio suyo para seguir aprendiendo y escuchándolo como hemos hecho por todos estos años. Bienvenido, profesor Raúl, y un fuerte aplauso para el profesor Raúl. Gracias, Rafael. Buenas tardes, sí, buenos días. Mi cuerpo dice buenos días, el reloj dice estamos cerca de las buenas tardes. De todos modos, me da mucho gusto que haya llegado el momento de presentar esta reflexión. No es más que una reflexión y quisiera señalar pues que ha sido un texto muy agradable de construir, porque la invitación a hacerlo en este contexto es invaluable. Bueno, voy a leer el texto para evitar divagar, como suele suceder en mis casos. Empiezo a hilar una cosa con otra y es difícil callarme, entonces me voy a callar en el momento en que termine de leer el texto. Y luego platicamos, charlamos o conversamos para traducir a todos los idiomas latinoamericanos. Bueno, en este tercer día del Congreso vuelvo a saludar con afecto a los participantes y a agradecer por la invitación y sus cortesías a los organizadores, directivos de CIESPAL y Felafax, 2 de las instituciones a las que se debe buena parte de lo que sabemos sobre comunicación en América Latina, con las que por fortuna he colaborado intensamente desde hace muchos años, 40, y que junto a la LAIC han sido los soportes fundamentales de nuestro campo académico y de su posicionamiento, dirían los tecnócratas, en relación con diversas escalas nacionales y locales, situadas en puntos específicos de este enorme territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados que llamamos América Latina, e inevitablemente con las escalas internacionales y globales, desde las que se genera buena parte de las condiciones con las que hemos tenido que interactuar y en las que solo ocasionalmente las perspectivas latinoamericanas en el estudio de la comunicación han tenido protagonismo en algún sentido. Han transcurrido más de 5 décadas desde que, siguiendo una feliz intuición,
decidí solicitar mi admisión como estudiante en una licenciatura entonces novedosa e intrigante, Ciencias de la Comunicación, que me atrajo porque se presentaba como la carrera del futuro, como un verdadero desafío a la imaginación y a la creatividad en la cultura y al rigor y la responsabilidad en la dinámica social. Por cierto, según el diccionario de María Moliner de uso del español, desafío es sinónimo de reto y de duelo. Desafiar es invitar o incitar a una persona a otra a que luche o compita con ella en cualquier forma, pero particularmente proponer la lucha con armas a otra persona por una cuestión de honor. No es eso lo que yo creo que la comunicación debe significar para los académicos, al menos no literalmente. Más bien, creo que habríamos de desafiar en la tercera acepción que implica Moliner: afrontar, arrostrar, enfrentarse, hacer frente, acometer una empresa sin retroceder ante dificultades, peligros, etcétera, o ir en busca de ellos. En ese sentido, asumo la formulación de la temática principal de este congreso, que dice desafíos y tensiones entre el pensamiento latinoamericano y las prácticas comunicacionales contemporáneas, a propósito de la cual retomo algunas interpretaciones que se me han ido convirtiendo en certezas personales a lo largo de los años, convertidas en conferencias académicas, casi ninguna de las cuales ha sido publicada, y que entiendo que son buenas provocaciones para la reflexión y el debate. En cuanto a las tensiones, remito a la acepción burdiana de campo, sobre la que he trabajado desde hace 30 años, un espacio sociocultural de posiciones objetivas donde los agentes luchan por la apropiación del capital común. Subrayo el capital común y no la lucha por el monopolio de ella. Volveré más adelante a tratar este asunto de las tensiones, porque entiendo en mi propia formulación de la temática de este congreso que la comunicación es en sí misma el desafío, en sus diversos planos de existencia y en sus diversas perspectivas. Creo que la comunicación es una empresa a acometer, a enfrentar, sin retroceder ante dificultades o peligros. Creo que es una aventura, una apuesta, una improbabilidad. Pero la comunicación no es un sujeto, y eso es esencial porque la comunicación como tal no actúa, no es un agente. Antes que medios o contenidos, lo que la comunicación requiere para existir son sujetos que la entablen, o al menos que la intenten entablar, por supuesto, con otros sujetos. Esa acción tiene muchas dimensiones, por lo que habría que considerar los desafíos específicos que cada una de ellas presenta para la comunicación o en la comunicación, más que desafíos de la comunicación. Porque, insisto, poner a la comunicación como sujeto es muy engañoso. La comunicación es algo que los sujetos buscamos o logramos, algo a lo que aspiramos o por lo que apostamos, algo que construimos con mayor o menor eficacia, algo que no está antes que los sujetos y puede ser que tampoco esté después. Ese es el desafío central por donde habría que comenzar, al menos esa es una versión mía. Otra cosa, dependiente necesariamente de esa definición esencial, es estudiar la comunicación, de preferencia en una buena universidad, que hay algunas, para mejor comprenderla y ejercerla, para desentrañarla y ofrecerla como un saber especializado que sirve a otros, un saber profesionalizado. Una primera consecuencia o implicación más o menos conceptual, reflexiva, propia de universitarios, es que la comunicación que estudiamos no es la nuestra, sino la de todos. Es la nuestra en tanto que debemos asumirnos como sujetos sociales
y eso supone un aprendizaje continuo, del cual la universidad es un escenario privilegiado, aunque parcial. Pero no es solo la nuestra, la individual o la gremial, es la de todos, especialmente la de los otros, que debemos aprender a reconocer y a respetar, como llamaba Jesús Martín Barbero con su famoso ejemplo del escalofrío epistemológico. Por cierto, si alguien quiere tener una versión más clara y cercana, una entrevista excepcional con José Leap, publicada en 2021, después de la muerte de Jesús, lo hace magistralmente. Jesús explica en el contexto de la Universidad del Valle qué significado tenía para él esa experiencia que contó muchas veces, ¿no? Bueno, como el desafío, la comunicación es una relación sociocultural, es un producto de la intersubjetividad, no de la subjetividad. Al contrario, la subjetividad es un producto de la comunicación. Y los saberes y las habilidades especializados que podemos cultivar en la universidad no son nuestros, son de todos, en primer término de la comunidad académica que los ha generado. Es decir, el sujeto es necesariamente colectivo, no individual. Cuando nos apropiamos de ellos, estamos ejerciendo un derecho social que les pertenece a todos, aunque no todos lo puedan ejercer. La formación profesional consiste básicamente en el descubrimiento de esa responsabilidad, la de ampliar el ejercicio de los derechos a la comunicación entre nosotros, y aunque esto tiende a olvidarse o a relegarse, no deja de ser lo más importante. Entender la formación profesional universitaria como formación de la responsabilidad, como un desafío ético, implica la necesidad de que sea una formación lo más amplia y profunda que sea posible, porque solo de una formación general sólida y densa puede desprenderse una especialización eficiente y eficaz, una que no aísle entre sí los factores de la comunicación, sino que permita integrarlos flexible y puntualmente. Y esa formación general no puede ser sino interdisciplinar, múltiple, compleja. El comunicador universitario, lo reitero y lo enfatizo, debe ser capaz ante todo de pensar, de indagar, de valorar los hechos y de inscribirse responsablemente en la transformación de la dinámica social. Es decir, debe ser un agente, alguien que hace que las cosas que cree que deban suceder, sucedan, y se hace responsable de las consecuencias. La certeza básica, entonces, es que la comunicación no es ni puede ser más que un medio para lograr un fin. Es una acción que se refiere a otras acciones o prácticas sociales. Y a veces se nos olvida analizar los fines a los que sirven socialmente las prácticas de comunicación, las nuestras y sobre todo las de otros agentes individuales o institucionales. En los procesos de comunicación, cualquiera que sea su forma o su extensión, hay proyectos sociales en juego, hay ejercicio de poder, hay fines que se proponen o que se imponen. Es decir, hay responsabilidades comprometidas, aunque no se hagan explícitas, sobre todo si no se hacen explícitas. No hay procesos de comunicación aislados de las relaciones sociales de las que surgen y a las que contribuyen a reforzar o a modificar. Y obviamente no hay interacciones sociales sin sujetos. Es en los sujetos en interacción donde puede haber responsabilidad y donde puede haber comunicación. Por eso es muy distinto entender la comunicación como producción social de sentido que entenderla como un simple intercambio, un simple o complejo intercambio de mensajes. Los mensajes son objetos, la producción social de sentido es interacción de sujetos. Pero hay un desafío más entre los que quiero enfatizar hoy aquí, uno que nos interpela como profesionales y como ciudadanos. La antigüedad de nuestro campo depende de cómo construyamos su historia, hay muchas versiones,
pero en los 3, 5 o 10 décadas en que se han acumulado conocimientos sistemáticos sobre la comunicación en América Latina y en el mundo, no se ha alcanzado a edificar síntesis suficientemente sólidas para comprenderla sin regresar a las preguntas básicas. Siempre tenemos que regresar a las preguntas básicas. Y eso tiene consecuencias. En el mismo periodo, 3, 5, 10 décadas, las manifestaciones socioculturales de la comunicación se han expandido, ramificado, complejizado y enraizado exponencialmente. Entonces, con ese desfase de ritmos de desarrollo, sabemos mucho más que antes, no importan las fechas que se señalen para comparar el antes con el ahora, pero eso explica cada vez menos. Hacemos mucho más que antes y tenemos cada vez menos capacidad de saber qué estamos haciendo en comunicación. Cuando se habla de la emergencia de la sociedad de la información o de la sociedad informatizada o cualquiera de los sinónimos, en una escala global y de los problemas y desafíos que representa para los saberes y para los poderes, bajo fórmulas más benignas como la sociedad del conocimiento, la sociedad red, o más críticas como el capitalismo digital, se nos presenta un paradójico panorama en el que la comunicación es cada vez más importante y al mismo tiempo sabemos menos cómo aprovecharla en términos de un proyecto social global. Pero esa desproporción entre lo que se hace y lo que se sabe en comunicación no es un obstáculo, sino al contrario, es una ventaja para que se le instrumentalice en función de ciertos proyectos sociales. Así como el control de la información ha facilitado su mercantilización, las facilidades con las que cuentan ciertos agentes institucionales de gran poder para instrumentalizar los recursos comunicacionales en línea con sus propios intereses particulares, con sus proyectos sociales, ayuda a explicar la creciente concentración de agentes y la consecuente reducción de la comunicación a sus mecanismos más elementales. Todo esto en la medida en que crecen y se expanden socialmente, globalmente, los sistemas de comunicación. Sabemos que las teorías y la investigación de la comunicación sostienen todavía una separación clara entre la comunicación interpersonal y la comunicación de masas, aunque los referentes indiquen que tal distinción es cada vez más impertinente y que los modelos, tendencias y propuestas conceptuales y metodológicas manifiestan cada vez mayor fragmentación. Estudiar comunicación en ese sentido es mucho más difícil ahora que en décadas anteriores. No solo porque hay que conocer una bibliografía muchísimo más extensa y dispersa y capacitarse en técnicas cada vez más especializadas, sino también porque los fenómenos que hay que entender son mucho más variados y complejos. Un referente crucial es lo que ha generado la digitalización en el desarrollo de la Internet, los medios y las plataformas telemáticas de acceso personal o las aplicaciones de la automatización inteligente, entre comillas, donde se han condensado en los últimos 15 o 20 años más factores comunicacionales y culturales que en el resto de la historia de los estudios de comunicación y además en una escala global sin precedentes. Obviamente, estos desarrollos ilustran por qué un concepto como el de tecnología no puede reducirse a técnicas o a diseño industrial o a productos en el mercado, por más avanzados y complejos que sean, y que el estudio de los medios no puede ser suficiente para comprender la comunicación. Eso me parece cada vez más evidente, aunque Antonio Pasquali lo decía hace 40 años. El desafío principal, entonces, está en la historización de la comunicación, de su estudio y de su regulación, porque ya la democratización también parece ser insuficiente y muy ambigua, más ambigua que nunca. En el prefacio a la comunicación Mundo,
releer Un mundo transfigurado por las comunicaciones, escrito y publicado en 2011, escrito antes pero publicado en 2011, Antonio Pasquali apostó por convencer a muchos de que una lectura de la contemporaneidad, pero igualmente del pasado, en clave comunicacional, constituye uno de los más apasionantes, reveladores y útiles ejercicios intelectuales por las novísimas luces que arroja sobre el progreso del saber, el convivir del hombre, sus relaciones con los poderes y la salvaguarda de las libertades democráticas. Evidentemente esa es una cita textual de Antonio Pasquali y el estilo sería inimitable. Y ese sí lo escribió en 2011, en el prólogo de este libro que cito. Bueno, un avance en cuanto a la necesidad de convertir la historización de la comunicación en un proyecto colectivo y formal de investigación ha podido sostenerse por más de 15 años en varias asociaciones nacionales de investigadores, la mexicana entre ellas, mediante propuestas de articulación entre la historia social de la comunicación, las historias de los medios y las historias del campo académico. Un planteamiento inspirado a su vez en el argumento de Wallerstein de que la constitución de una ciencia social histórica debe estar basada en el supuesto epistemológico de que todas las descripciones útiles de la realidad social son al mismo tiempo necesariamente históricas, esto es, que toman en cuenta no solo la especificidad de una situación, sino los continuos e interminables cambios, tanto en las estructuras bajo estudio como en las estructuras de sus entornos. Y también no solo históricas, sino científico-sociales, es decir, que buscan explicaciones estructurales de la larga duración, explicaciones que sin embargo no son ni pueden ser eternas. Lo cual implica, decía Wallerstein hace más de 20 años, en síntesis, que los procesos deben estar en el centro de la metodología. Desde ahí puede encontrarse el fundamento estratégico de una al menos doble articulación de la investigación sobre la historia de la comunicación con las teorías y las metodologías de investigación, perspectivas que comparten un enfoque hacia lo que se conoce o se puede conocer como la metainvestigación, la investigación sobre la investigación. Y con el análisis de los procesos de constitución de los objetos de estudio del campo académico, así como de sus complejas relaciones con sus referentes empíricos. Eso no hay que inventarlo, lo hemos estado haciendo por lo menos durante los últimos 15 años en muchos lugares, de una manera y de otra, ¿no? Pero un propósito todavía más ambicioso ha sido el de historizar la investigación en escala latinoamericana, que no es lo mismo que las escalas nacionales. Mediante una interpretación colectiva especializada, uno de cuyos escenarios privilegiados más recientes fue el coloquio titulado Tejiendo nuestra historia, investigación de la comunicación en América Latina, convocado por la LAIC y la UNAM en México en 2016, textualmente cito, con el propósito de identificar elementos que permitan construir un relato regional del campo, su organización, sus protagonistas y las investigaciones que se realizan. Sin duda este coloquio, ya dejo de citar, refrescó las perspectivas prevalecientes sobre nuestra historia y permitió constatar nuevamente que no obstante las múltiples diferencias que caracterizan a las manifestaciones nacionales de la institucionalización del estudio académico de la comunicación, en América Latina se encuentran algunos vectores de identidad que a lo largo de más de medio siglo han sido referentes de contraste y articulación, tanto en la escala propiamente regional como en los procesos globales o transnacionales de esta especialidad profesional y científica. Para decirlo en una frase, creo que hay que aprender de Wallerstein y de quienes han trabajado en esas problemáticas metodológicas y epistemológicas,
cómo construir las escalas espaciotemporales desde las cuales es pertinente buscar ciertas respuestas a ciertas preguntas o preguntar ciertas cosas adicionales a las respuestas que están consagradas, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de poder desarrollar y exponer una visión personal sobre esa historia en la conferencia inaugural del 40º Congreso Brasileño de Ciencias de la Comunicación de la Intercom, celebrado en Curitiba en 2017, justo antes de la pandemia, o poco antes de la pandemia. Por cierto, también el último de los congresos a los que pudo asistir el fundador de esa asociación de la Intercom y de muchas otras, e impulsor incansable de la historia de la Escuela Latinoamericana de Investigación de la Comunicación, así llamada por él, José Márquez de Melo, fallecido unos meses después de esa reunión en Curitiba. Fue realmente un reto hablar de historia de la comunicación, de la investigación de la comunicación en América Latina con José sentado ahí, escuchándome. Bueno, pero un reto muy, muy estimulante y, en fin, eso ya es la parte anecdótica. En aquel momento propuse la hipótesis de que lo que prevalece hoy, tanto en la comunicación social como en su investigación académica en América Latina, se puede entender mejor como una tensión entre convergencia y fragmentación, y no como una estructura polarizada, es decir, no como una oposición entre opciones bien definidas, que es, digamos, el sentido más común en el cual se explica o se busca la explicación de esta historia de nuestro campo en América Latina y de nuestra identidad como tal. Eso creo que corresponde a tiempos más maniqueos que explicaban así la dinámica de este campo y de muchas otras cosas, y por supuesto tampoco se puede sostener, digamos, la idea del modelo de que hay una acumulación lineal en el tiempo, porque eso nunca ha existido. Nunca hemos tenido acumulaciones lineales en el tiempo sin cambiar las premisas, las condiciones y los propósitos de nada. Eso me parece que tenía y sigue teniendo, y por eso lo menciono hoy, el espíritu de entablar un diálogo respetuoso con las propuestas múltiples, bueno, las propuestas no son múltiples, son algunas, que ha habido de tratar de entender estructuralmente esta historia en la región, especialmente con respecto a las primeras que comenzaron a desarrollarse y a circular entre nosotros, y empezamos a aprenderlas, como las de Luis Ramiro Beltrán. Luis Ramiro falleció en 2015, o las del propio Márquez de Melo, colegas mayores que me dieron a lo largo de los años amplias y generosas oportunidades de aprender, que por fortuna no fueron los únicos. Dije al principio de esta sección que había tenido la fortuna de estar en eso. Y afortunadamente no es la única fortuna. Pude clarificar así mi no muy popular convicción de que no es viable ni conveniente una reconstrucción solo epistemológica sobre la evolución de las ideas en el campo académico de la comunicación, o solo una serie de reconocimientos de los méritos y de los aportes de autores individuales, por más extraordinarios que sean, hay algunos extraordinarios, o solo la explicación determinista por factores macroeconómicos o geopolíticos de modalidades específicas de reproducción cultural o incluso ideológica de nociones reduccionistas de comunicación. En cambio, sostengo que la elaboración de un relato histórico consistente y orientador necesita reconocer la complejidad y la multiplicidad de los factores involucrados,
de los procesos históricos sociales que se han entretejido e interdeterminado en cada una de las escalas espaciotemporales que resulta pertinente definir como propias. Y con base en sociólogo estadounidense Andrew Abbott, sostengo que como parte del mundo social, que se hace, se deshace, se rehace continuamente, el discurso científico-social implica una perpetua autorrevisión de sus premisas y sus propuestas, sus métodos y sus articulaciones con las demás prácticas y estructuras sociales que toma por objeto. Ojalá el lapsus de que sea referido al mundo occidental aplicara esta premisa. Pero no era lo que decía Abbott. Y aunque en términos de investigación el movimiento comunicacional más intenso de los años 60 y 70 en América Latina sucedió mayormente al margen de las escuelas universitarias, la institucionalización del campo académico avanzó considerablemente en los años 70 y 80, ya dentro de ellas, sobre la base de dos pilares fundamentales. Uno, el de los procesos de identificación e integración continental, canalizados o conducidos por organizaciones académicas internacionales como CIESPAL desde 1959, a la IC, constituida en 1978, y FELAFAX, instituida en 1981. Ese es un pilar importantísimo, fundamental. El otro pilar es el conformado por las revistas académicas y científicas de vocación explícitamente latinoamericana, de esa escala, no de esa identidad, sino de esa escala de cobertura, de las cuales habría que destacar 4, me parece, además de otras de alcance local o nacional muy importantes también. La más durable, Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, editada por CIESPAL desde 1972. La mítica Comunicación y Cultura, editada durante un tiempo breve, sucesivamente en Chile, en Argentina y en México, entre 1973 y 1985. Diálogos de la Comunicación, publicada por FELAFAX desde 1987, y dejo los puntos suspensivos. Y la Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, editada por ARLAIC a partir de 2004. Sin descartar otros vectores de influencia, las asociaciones académicas y las revistas científicas han contribuido centralmente para que el campo académico en esa escala internacional que identificamos como América Latina haya adquirido algunas características distintivas en los procesos de su constitución a lo largo de las décadas como una instancia indispensable para el conocimiento y la acción colectivas sobre la comunicación. El proceso de las contradicciones que enfrentamos cotidianamente y que se van multiplicando, está ahí la clave en la historia de esas asociaciones y de esas revistas. Esa es una hipótesis, por supuesto. No es una conclusión, es un punto de partida. Bueno, evidentemente, numerosos individuos y grupos han sido los agentes responsables de las acciones, de las propuestas, de los movimientos, las reflexiones y las iniciativas de organización influyentes para la institucionalización de los estudios de comunicación y la consolidación y difusión del conocimiento académico apropiado en América Latina, no solo mediante las asociaciones y publicaciones, pero creo que a través del análisis de estos dos tipos de procesos institucionalizados se puede entrar a la complejidad de los otros procesos. También me parece evidente que hay múltiples acontecimientos contextuales que han exacerbado la manifestación en todas partes, pero de diferentes maneras, de transformaciones de diverso alcance y profundidad en las estructuras y en las prácticas sociales referidas a la comunicación, desde la economía, la política, la cultura. Crisis
es un término que se asocia comúnmente a estas transformaciones, si bien no siempre como sinónimo de catástrofe o de desgracia, y quienes estudiamos comunicación dentro y fuera de América Latina, nos hemos acostumbrado desde hace décadas a pensar y trabajar en situaciones de crisis, de cambio, a veces brusco y muchas veces inesperado, aunque rara vez catastrófico, por fortuna. Formular y enfrentar desafíos de todo tipo en nuestros entornos socioculturales, sobre todo los que se presentan como novedades, es quizá la más universal y constante de nuestras tareas, aunque muchas veces nos hemos equivocado al insistir en explicaciones que ya no tendrían por qué tener vigencia. Y a propósito también de esa historia, un libro recientemente publicado por Miquel de Moragas en 2022, titulado La comunicación y sus cambios, de los orígenes al móvil, merece una atención especial, además obviamente de la atención que le he prestado yo con mucho gusto a lo largo de muchos años, por su papel de configurador, institucionalizador de los estudios de comunicación en Hispanoamérica, digamos. Pero ahora es específicamente esta reflexión sobre los cambios en la comunicación. Ese título puede parecer demasiado simple, pero el contenido del libro, La comunicación y sus cambios, es un trazado complejo de documentación e interpretación histórica de alto nivel, a mi juicio. Moragas declara desde el principio que rehúye la tendencia al determinismo tecnológico, aunque no descarta, por supuesto, la importancia de la tecnología como factor de cambio, y basa su exposición en 4 grandes ejes: las necesidades humanas, en el sentido psicosocial del término, que motiven el uso de la comunicación; las técnicas y las materias expresivas de la comunicación como factor de las transformaciones; los lenguajes y sus contenidos; las ideologías, las agendas temáticas, las narrativas y los discursos de persuasión. Todo eso es el número 3 de los ejes. Y la estructura social, el poder y la resistencia que regula, prioriza, frena y explota estos lenguajes y estas técnicas. Mediante estas categorías, esta obra de Moragas conduce a la afirmación de que a fines del siglo XX la digitalización produjo una convergencia disruptiva que afectó a los distintos medios, tanto los personales como a los masivos, lo que planteó una nueva ecología de la comunicación. Y eso le permite fundamentar redes de hipótesis para analizar los impactos de la pandemia del COVID-19 en los sistemas de comunicación y los sistemas socioculturales más amplios, y para comparar situaciones que han producido interpretaciones a veces coincidentes y a veces divergentes, aunque siempre articuladas entre sí en el mundo entero. Yo mismo había llegado a afirmar, antes de leer ese libro, pero ya en plena pandemia, que en los últimos 50 años hemos visto transformaciones, algunas silenciosas, otras exageradamente ruidosas, de gran relevancia en nuestros entornos y en la comunicación. Y los esfuerzos por capacitarnos como sociedad y como especialidad académica para una comprensión articulada comunicacionalmente del mundo no han sido hasta ahora suficientes. La multifacética comunicación, objeto genérico de estudio de nuestro campo académico, nos ha rebasado y desafiado absolutamente. Y por eso algunos creemos que es más importante que nunca reforzar la atención académica sobre esa multifacética y omnipresente comunicación, porque la responsabilidad central de los programas universitarios de investigación y de formación profesional sigue siendo formular de la manera más precisa que sea posible cómo interpretar y cómo intervenir, y no solo lo uno o lo otro, no solo interpretar ni solo intervenir en las diversas y complejas realidades sociales mediadas por la comunicación. Igual que hace 50 años y probablemente en mayor grado, estudiar y aprender comunicación supone habilitarnos para comprender mucho más
una frase de John Dorhan Peters que me impactó desde que la leí: comprender la comunicación es comprender mucho más. E intervenir sobre la base de esa comprensión mucho más amplia, intervenir mucho mejor como profesionales sobre los procesos socioculturales fundamentales, a pesar de que la propia institución universitaria y la investigación científica han sido sometidas en muchos países, el mío por lo menos, pero sé que en otros peor, a campañas de descrédito y reducción de apoyos. Es más grave el descrédito, el que eso no sirve para nada, que la reducción de los apoyos o del financiamiento. Con esto quiero afirmar que para interrogar más productiva y críticamente los escenarios de crisis en que nos vemos obligados a trabajar y para imaginar alternativas políticas, culturales y muy especialmente en las mediaciones comunicacionales de los procesos sociales vigentes, tendríamos que rehuir las explicaciones monocausales y los reduccionismos superficiales e intentar identificar relaciones estructurales y factores transversales en los cambios que percibimos y que muchas veces sufrimos. Es decir, el método propuesto supone historizar los procesos y articular sus manifestaciones y sus proyecciones. También distinguir las afectaciones a los medios interpersonales o masivos y los cambios en las prácticas de comunicación mediadas por instancias diversas, no exclusiva ni preponderantemente tecnológicas. Otro libro, también publicado en 2002, de Raúl Trejo del Arbre, lleva por título Posverdad, populismo, pandemia, y aunque está estructurado de una manera muy diferente al de Moragas, coincide en cuestionar las relaciones entrecruzadas de distintos procesos socioculturales en diferentes escalas de la vida, en los escenarios de crisis de los que todavía no salimos y que presumiblemente todavía no alcanzamos a entender plenamente. Según Trejo, la pandemia trastocó a la sociedad y la economía y desde luego nuestras existencias personales. Lo que no modificó e incluso en buena medida reforzó han sido la propagación de la posverdad, especialmente en redes sociodigitales, y de la mano de ella el auge de gobiernos populistas. Posverdad y populismo forman parte de una nueva intolerancia que se ha extendido por todo el planeta. Para sostener y documentar esa interpretación, ciertamente más política y mediática que la de Moragas, Trejo propone entender la posverdad como la creencia masiva en versiones y falsedades que se ajustan a los prejuicios de quienes los consideran ciertas, y el populismo como el ejercicio autoritario del poder a cargo de personajes que al considerar que encarnan la voluntad del pueblo, avasallan reglas, instituciones y derechos de la democracia. Ambas concepciones implican la articulación de prácticas y recursos de comunicación alrededor de las que Trejo llama genéricamente redes sociodigitales, que forman parte de un ecosistema comunicacional en el que también se encuentran los medios tradicionales con los que mantienen permanente interacción y cuyo uso la pandemia nos condujo a intensificar. La argumentación completa la resume el propio Trejo en su prólogo. La posverdad se debe a las dificultades para jerarquizar y autentificar la abundante información que recibimos y a la manipulación que algunos hacen y otros reproducen para acicatear confusiones, temores y fanatismos. El populismo se extiende gracias al recelo de ciudadanos desencantados con la política tradicional, que es aprovechado por líderes demagogos que reemplazan a las instituciones y suplantan al pueblo mismo. La pandemia es un fenómeno biológico cuyas graves consecuencias sociales empeoran debido a la desinformación que surge en condiciones de posverdad. Los líderes populistas reaccionan con impericia ante la pandemia y cuando pueden la aprovechan para ampliar su popularidad y o para legitimar medidas autoritarias. Posverdad
populismo y pandemia son procesos con múltiples aristas, cada uno de ellos. Y es que la discusión pública y abierta de esos y de otros procesos complejos cada vez más imbricados en nuestro entorno es una parte esencial de la alternativa de comunicación que imaginamos ante las crisis que atravesamos, a las que se suman las provocadas por las guerras, las migraciones, la violencia, la discriminación, el terrorismo, la corrupción, etc. Y aclaro otra condición que considero esencial para esa discusión, debate, deliberación: el respeto a las argumentaciones y expresiones, a su lógica y a su adecuación práctica de reconocimiento y sentido. Moragas y Trejo, de quienes he retomado propuestas de interpretación de los desafíos contemporáneos de la comunicación, no pueden ser confundidos con portadores de verdades incuestionables, ni tampoco como emisores de meras opiniones intuitivamente formuladas. Y no pueden ser confundidos porque en su discurso explicitan lo más posible el razonamiento que emplean para documentar y para analizar evidencias y alternativas. Y las presentan como hipótesis, no como explicaciones últimas. Para referirse a la comunicación, formulan con rigor las premisas fundamentales que la definen conceptualmente y que también la constituyen práctica, política y éticamente. Bien, para terminar quiero detenerme un poco en este último término, éticamente. Hace pocos meses falleció Klaus Krippendorff, el último colega de cuya obra he seleccionado propuestas para compartir alguna reflexión sobre la comunicación como alternativa en un contexto y una coyuntura de crisis múltiples como las actuales. Pero a diferencia de los casos de Moragas y de Trejo, no es de un libro publicado recientemente, sino de un texto cuya versión original fue el discurso presidencial de Krippendorff en la conferencia de la ICA de 1985 y que después apareció como capítulo de un libro influyente en los debates sobre nuestro campo académico. Toda la discusión sobre los paradigmas en el ámbito del estudio de la comunicación desde Estados Unidos. En el texto de Krippendorff al que me referiré para concluir esta exposición, ese texto se titula Sobre la ética de la construcción de la comunicación, y más de 4 décadas después conserva, al menos para mí, un alto interés. Y lo digo que al menos para mí porque es un texto de muy baja popularidad, a pesar de que lo que propone nos es cada vez más familiar. Es un texto que tiene menos del 1% de las citas que Google Scholar recoge a la obra global de Krippendorff. Sobre todo la mayoría pues está centrada o en el desarrollo de la cibernética o en el manual de análisis de contenido. Pero este texto me parece a mí especialmente estimulante. Bueno, aunque ajeno por completo a la pandemia, el contexto de la intervención de Krippendorff es el de una crisis, es una polémica que el campo académico estadounidense desató a principios de los años 80 sobre sus propios fundamentos como disciplina científica y que hasta la fecha es un referente obligado por todos los cuestionamientos que abrió y profundizó, y no por los que resolvió, porque si es que acaso resolvió alguno de los problemas que formuló, yo no lo conozco. Krippendorff argumentó que la concepción renacentista de que existe una sola realidad, por una parte, y la negativa a permitir que los observadores científicos se incluyan en sus dominios de observación, por otra, deben ser desterradas de los estudios de comunicación y ser sustituidas por principios empíricamente menos restrictivos y más aceptables éticamente. En ese sentido, propuso 5 imperativos para ser integrados en una totalidad que pudiera considerarse un nuevo paradigma. El término, por supuesto, es de él, no mío. El imperativo estético
se resume en construir tu propia realidad por ver, el empírico, en inventar todas las construcciones alternativas que puedas y promoverlas para experimentar las limitaciones de su viabilidad. El imperativo autorreferencial, incluirte como constitutivo de tus propias construcciones. Me perdí un poco. El imperativo ético, conceder a los demás que aparecen en tus construcciones al menos las mismas capacidades que empleas tú para construirlas. Y finalmente, el imperativo social, cuando comuniques, preserva o abre nuevas posibilidades para otros. No veo la oposición a muchos de los planteamientos más recientes que adoptamos como propios. También podemos incluir el de Krippendorf, ¿por qué no? Eso es lo que traté de hacer ahora. Entonces, quizá finalmente, declaraba Krippendorf hace muchos años, en 1985, ese nuevo paradigma de la comunicación podría llamarse constructivista, social radical, ecológico o cibernético, aunque más tarde decidió que la teoría recursiva de la comunicación sería una denominación mejor, cuando descubrió que sus coincidencias epistemológicas con la teoría de la estructuración de Anthony Giddens eran realmente contundentes. Es decir, tampoco es un planteamiento unidireccional y definitivo y autoritario, aunque sea en inglés, y pensado en alemán, peor todavía. Sin entrar en más detalles, señalo que Krippendorf apuntó así a las condiciones que posibilitan que el marco recursivo para construir la comunicación desde teorías aportadas por los participantes sostenga posibilidades emancipatorias. Porque para hacer sentido de las propias prácticas de vivir con los demás y mantener la propia comprensión, respetando la autonomía cognitiva de los otros, las construcciones recursivas de la realidad inevitablemente se sugieren a sí mismas y son inconsistentes con las ideas de que hay un solo universo. Por el contrario, remiten a un multiverso de construcciones de la realidad, radicalmente distribuidas pero coordinadas, que se desplieguen continuamente en las prácticas no mutuamente desafiantes de seres cognitivamente autónomos. La comunicación es, sobre todo, un esfuerzo de comprender este despliegue. Si bien obviamente ese nuevo paradigma, ya así llamado por Krippendorf, recursivo de la comunicación, formulado por él y por otros en los años 80 y 90, no desplazó, como hubiera supuesto su propuesta, al paradigma dominante en el campo académico de la comunicación, ni siquiera en las ramas dedicadas al estudio de las relaciones interpersonales. Enriqueció enormemente las preguntas fundamentales que incorporan y las distinciones que sostienen o no entre las teorías y las prácticas. Al hacer eso, por supuesto, incrementó y fortaleció la dispersión y la fragmentación que caracterizan al campo de la comunicación, porque la ética del reconocimiento mutuo de iguales capacidades y derechos entre los participantes en los procesos de comunicación como factor constitutivo de la sociedad, de la cultura y de la política, requiere algo más que una asociación normativa, abstracta, con la democracia. Esa comprensión resulta quizá más útil cuando los modelos ideales de convivencia se rompen o se deforman, es decir, en casi todos los casos históricos, en casi todas las situaciones de crisis. La complejidad de las relaciones entre las prácticas situadas de comunicación y las condiciones sociohistóricas en las que acontecen, así como en otra escala entre los sistemas de medios y los estados nacionales, es todavía muy poco reconocida y enfrentada, tanto desde la explicación académica como desde las prácticas cotidianas. Para un número creciente de investigadores de la comunicación, hay dos desarrollos que hasta ahora se han apoyado uno al otro y que pueden entrar en conflicto.
la institucionalización académica, Felafax, y la mediatización de la cultura y la sociedad, CIESPA, o todos en esa tensión, en esa contradicción. Yo diría que todos en esa tensión, poniendo atención a eso. Es decir, el campo académico existe y se ha desarrollado debido a la importancia crecientemente reconocida de sus objetos de estudio, no de su estudio, sobre todo la comunicación mediada, pero cuando la influencia formal y la mediación comunicacional crecen de tal manera que determinan a otras actividades socioculturales, políticas, económicas, educativas, religiosas, etcétera, la mediatización del entorno cotidiano no solo afecta a los objetos de estudio, sino también al estudio mismo, además de presionar a la universidad como institución social que es, no es otra cosa. La mediatización así entendida no solo implica un cambio en el grado en que los medios influencian los asuntos culturales y sociales, sino también en la manera misma en que conceptualizamos esa relación medios-sociedad. Ojo, estoy hablando ahora otra vez de medios, no de comunicación. La comunicación está adentro o en otro lugar de esa relación, pero esa relación es fundamental. Esa es la estructura que hay que desentrañar para entender por qué la comunicación es como es y no puede ser como no puede ser. Muchos años antes, en 1989, James Cady ya había advertido las consecuencias de que nuestros modelos existentes de comunicación sean menos un análisis que una contribución al caos de la cultura moderna. Tenemos así que remontarnos en la historia para clarificar de dónde surgen los principales desafíos académicos, profesionales y sociales que debemos enfrentar hoy y no creer que todo en el mundo ha cambiado a partir de y gracias a Internet o de las redes sociodigitales o de TikTok. Soy uno de los que sostienen hoy, con mayor convicción que antes, que si el mundo social y las representaciones que se hacen de él requieren de transformaciones radicales, es tarea de los universitarios aportar a los agentes de esas transformaciones las explicaciones y orientaciones críticas indispensables para la construcción y ejecución de proyectos sociales apropiados, es decir, no impuestos arbitraria o autoritariamente. Y la primera condición para la generación de tal aporte es el reconocimiento de que esa capacidad de interpretación del sentido de la realidad social y de elaboración colectiva de proyectos de futuro ya la tienen de entrada los agentes sociales, aunque no lo sepan. Sobre lo que hay que actuar es sobre las posibilidades de que esas interpretaciones divergentes se compartan, se confronten, se comuniquen, no como una técnica instrumental de manipulación de medios y mensajes, como transmisión de lo que producen unos y deben consumir otros, sino como una relación social constitutiva, como el mecanismo omnipresente que permite construir los consensos, pero también los desacuerdos, no la unanimidad, sino la diversidad respetuosa y mutuamente comprensiva, la acción social que articula proyectos y sujetos, estructuras y prácticas. En todo caso, eso no es ajeno ni está demasiado alejado de la experiencia acumulada en el campo académico, y el pensamiento latinoamericano sobre la comunicación, aunque ciertamente sí está alejado de las prácticas dominantes cada vez más, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Yo creo que hay que seguir desafiando esas condiciones. Muchas gracias. Bueno, profesor Raúl, pues primero muchas gracias por invitarnos a afrontar, a hacer ese frente académico e intelectual, de esa reflexión en torno a que la comunicación no son de los sujetos, no es una comunicación individual, sino de todos y todas.
y además de regresar también quizás a esas preguntas básicas que nos llevan a todo ese recorrido que usted nos plantea, que además no hay una interacción social sin sujetos, efectivamente, y nos interpela también frente al tema de la tecnología, por supuesto, y se reafirma el papel de la ética, ¿no? El papel de la ética como un eje transversal. Vamos entonces ahorita a brindar unas preguntas al público, para que por favor entonces puedan levantar su mano y yo voy diciendo, dando el orden para que podamos interactuar unos 20 minuticos con el profesor Raúl. Entonces, ¿quién? Vamos con una pregunta aquí. ¿Quién más para tener claridad? Vamos contigo entonces. Gracias. De manera simple y puntual, a propósito de ambiciones, ¿cuáles considera usted que son las que realmente debemos perseguir o proponernos en el marco de los desafíos de este periodo 2030? Es decir, cómo avanzar sin entrar en un menoscabo de los aprendizajes y experiencias que hemos adquirido hasta el momento y según los planteamientos teóricos que usted hizo. No sé, me costó mucho trabajo elegir la manera de plantear las mías y proponérselas a ustedes como algo que pudiera ser pertinente, pero eso no depende de mí. Sí, creo que están puestas ahí seleccionadas para la ocasión, no es la historia universal, es un discurso de ocasión. Entonces, creo que hay algunas cuestiones ahí, tanto las que traigo en mi discurso como las que no traigo, es una selección, que son discutibles. Lo que tenemos que hacer es hablar de ellas y ver en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo y seguir el siguiente paso. El objetivo no es estar de acuerdo unánime, el objetivo es actuar reconociendo las otras actuaciones. ¿Sí? Tampoco es el modelo de contrarrestar a los demás que son enemigos o adversarios o estúpidos. Lo que hay que hacer es escuchar y proponer un punto de encuentro virtual, puede ser o puede no ser, hay que probarlo. Eso diría yo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, por favor? Profesor Gabriel. Raúl, querido, recuerdo que discutimos por internet en ese momento sobre paradigmas como término que me dijiste, no me gusta, cuando habíamos empezado aquel trabajo a la IC Europa América Latina. Sí. Pero como ahora lo trajiste de vuelta vía Clippendorf y lo dejaste pasar, ¿qué te gustaría para ahora, tanto tiempo después, para ordenar el debate? ¿Tradiciones te gusta? ¿O qué otra manera de ordenar? ¿Y cuáles? Sí. Para ese libro, por ejemplo, terminamos armando un mapa con 6 o 7. Sí. ¿Cuál es tu mapa? Sí, tengo por supuesto, querido Gabriel, más claro cuál no es que cuál sí es, porque el que sí es, se va construyendo en discusión de los que hay. Y el modelo de paradigma es especialmente nefasto para nosotros, ¿sí? Porque surge de una lectura equivocada, no una lectura apropiada, es una lectura equivocada, ¿sí? Wilbur Schramm y su gente no supieron leer qué era la propuesta de Thomas Kuhn. Entonces, primero, es una hipótesis para interpretar el desarrollo histórico de ciertas instituciones científicas, de ciertas disciplinas, en aquel tiempo era incuestionable eso, como la astronomía, en condiciones muy estrictas. El rigor de ubicar claramente con toda precisión de qué se estaba hablando y para qué se proponía eso es rigurosísimo.
pero no se entendió, entonces se leyó mal de múltiples maneras. Entonces, en la entrada del libro de la revolución de la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn dice con todas sus letras y con toda intención, porque sabían a que se iba a meter, que esto no es aplicable de ninguna manera a algo fuera de algunas ramas de las ciencias naturales, ni siquiera de las ciencias biológicas y ciertamente de ninguna de las ciencias sociales. Eso lo dice en el prólogo, en el prefacio de entrada, es una premisa de entrada obvia. Bueno, primero, no es algo que haya incluido, es decir, es algo que sí excluye explícitamente como objeto de análisis de esa propuesta. Uno. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ella? Dos. Es una propuesta de análisis histórico, de reconstrucción histórica, que parte, o sea, paradigma es un punto de partida del consenso de una comunidad científica que acuerda que por un tiempo va a trabajar sobre esas premisas y va a acumular evidencias hasta que las evidencias revienten el modelo, el paradigma, ¿sí? Y entonces vendrá una revolución científica que formule de otra manera esa disciplina, ese objeto, ese conjunto de objetos. Entonces es un modelo de acumulación lineal y luego de ruptura radical, ¿no? Es una combinación entre la historia lineal y la historia de las rupturas. Tiene toda la razón Kuhn, cada vez me convenzo más, porque el desarrollo de los saberes sobre comunicación no son así, porque los objetos no son el orden cósmico, inmutable. Lo que tiene que ir cambiando es el conocimiento sobre esos objetos, ¿sí? ¿Cuál es la lógica del universo? Pues hay que probar un paradigma, agotarlo y luego cambiarlo por otro, agotarlo y luego, en caso de ciencia extraordinaria, término de Kuhn, poner en competencia dos o más paradigmas que luchan por la hegemonía, digamos, hasta que uno convence al otro con evidencia científica, con evidencia empírica racionalizada. Eso no es el caso ni de las ciencias sociales y menos de la comunicación. Tercera razón, se confunde desde Wilbur Schramm y muchos otros y desde los filósofos que le discutieron a Kuhn su propuesta, como Popper, no es una propuesta normativa, es una propuesta descriptiva que sirve para organizar lo que se va investigando y para negociar las líneas de investigación que se van justificando sobre los anteriores, ¿no? Y entonces el uso de paradigma como norma que se impone, vamos a construir un paradigma, por lo menos no es kuhniana, no sé si se le puede llamar así a un dogma, a una orden, a una prefiguración, que hay muchas en el mundo, y no hacemos ningún escándalo por ello. Las cosas deben ser así. Bueno, el paradigma kuhniano no es así, no sirve para eso. Entonces, tres razones para estar en desacuerdo con un proyecto de comparación y de colaboración intercontinental de comunidades selectas en el estudio de la comunicación. No era, y creo que, perdón, mi opinión es que el libro hubiera sido infinitamente mejor si hubiera partido de otro supuesto.
Te dije, nunca partimos de paradigmas, esa fue una idea de los europeos y le pusimos tradiciones. Sí, Mi pregunta es, ¿te gusta? ¿Cuáles tradiciones en América Latina? No, tampoco. Bueno, ahí sí. Tampoco. ¿Por qué no? O sea, a ver, tradición, me gusta la manera de entender tradición en John Thompson o en Renato Ortiz, ¿sí? No así, no como categorías mutuamente excluyentes. Eso no me gusta. Y en el libro está planteado así. No es contigo, Gabriel, es con la idea, mi inconformidad. Entonces, es que, bueno, ya que lo dijo, es que sí lo discutimos intensamente, como debe de ser. Le decía yo lo que te propongo es hacer un capítulo en contra de la idea del modelo del paradigma, esto que acabo de ahorita de resumir. Entonces me dijo, no, pues ese no es el proyecto. Pues está bien, entonces lo guardo para otro, pero a propósito de esa colaboración inédita y buenísima entre comunidades de investigadores latinoamericanos y europeos, pues eso era lo que yo podía ofrecer en aquel momento y punto. Entonces, por eso está bien dicho, no me gusta, no es que esté mal, ¿no? El libro se puede analizar y criticar de muchas maneras, pero ya, ese es otro boleto, ¿no? Es un paso importante el que se dio con eso, porque no había habido algo similar. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer otros todavía mejores, ¿no?, sobre esa base. Muchas gracias. Bueno, creo que queda además un buen tiempo para esa importante reflexión que ya casaron en otra oportunidad y que hoy se sigue reafirmando. Otra pregunta, por favor. ¿Tú primero? No. Me gusta mucho lo que he escuchado de Raúl Fuentes Navarro. Encuentro en su obra muchas aportaciones para poder interpretar lo que nos interpela. Sin embargo, insisto, me gustaría que insistiera o que ampliara. Sé que seleccionó algunos referentes acerca de la interpretación y la intervención que se debe hacer tanto en lo social como en la propia realidad y como en los escenarios de comunicación. También en la frase que menciona sobre historizar los procesos sociales y comunicacionales para articular sus manifestaciones y proyecciones. ¿De qué manera? Claro, ahorita nos perfiló algunas desde la ética, cuestionando también asuntos de la tecnología, comparando las percepciones de Moragas y de Raúl Trejo del Arbe, o sea, tener una visión mucho más amplia. Y como decía, entender la comunicación es mucho más, pero ¿cómo nos lo ampliaría un poquito más esa radiografía? Es que es un texto que tenía bastante tiempo, porque me dijeron tanto tiempo, entonces junté material, daba para 10 de estos, ¿no? De este tamaño, quiero decir. Más o menos sobre ese mismo enfoque. Porque ese enfoque tiene detrás 50 años de experiencia, en donde una de las primeras cosas que aprendí fue ese concepto de comunicación que es, digamos, freiriano, dialógico. No mencioné a Freire, pero creo que se pudo haber reconocido alguna interpretación freiriana. Bueno, y si no, se los declaro y así está. Una de las primeras cosas que aprendí fue esa. Entonces llevo muchos años tratando de ponerla en ejercicio, en práctica académica, entendiendo que la práctica académica no es en lugar de la práctica social, es una forma de práctica social.
y que tiene entonces que articularse con otras prácticas sociales muy entendibles, muy interpretables, entre las muchas maneras de interpretarlas, con el mismo esquema de, digamos, de comunicación. Es decir, muchos movimientos sociales, por poner un ejemplo importantísimo, primero, desacreditan radicalmente la universidad, ¿sí? La universidad. Espérame, hay muchas cosas desacreditables dentro del mundo universitario, pero la universidad es mucho decir, bueno, pero bueno. Y entonces, una vez que está desacreditado, no escuchan, ¿sí? Está desechado esa parte del mundo, igualito que al revés, ¿sí? Una vez que se formula la sentencia académica sobre tal cosa, no se vuelve a cuestionar, ¿sí? Eso es lo que no hay que hacer, digamos. Se le dice peor, pero bueno. Y entonces, por supuesto, se cierra la posibilidad de entendimiento mutuo entre unos agentes y otros agentes, y entonces es muy difícil recuperar la posibilidad de discutir, no de estar de acuerdo, ¿sí? Es que también construir el desacuerdo se tiene que hacer en términos civilizados y democráticos, digamos. Ya democrático es un término anacrónico que dice nada. Por ejemplo, eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo usar, digamos, el esquema práctico de la comunicación desde su plano más teórico y epistemológico hasta el más técnico, el de los recursos más finos, que son importantísimos, para hacer contacto con los otros sujetos, ¿sí? Con todo el respeto que se merecen. Si demuestran que se merecen menos respeto, pues se le baja y se atiende uno a las consecuencias. El principio, digamos, es el de no quiero usar el término dialogar, pero porque está también ya muy deformado, pero es eso, y no se me ocurre de momento un término mejor, pero es cómo establecer esos contactos entre proyectos sociales representados por agentes que actúan. No, las ideas solamente existen porque se convierten en prácticas, ¿no? Por ejemplo, en prácticas de enseñanza, o prácticas de protesta, o las prácticas. Eso es lo que hay que tomar como punto de partida y como punto de llegada de la comunicación. No es la comunicación por la comunicación, ¿sí? Eso quiero decir, eso es una de las primeras cosas que aprendí. ¿Es verdad o no es verdad? Todavía no sé. Me ha funcionado como hipótesis de desarrollo profesional en la academia, en el ámbito privado, familiar, durante 50 años. Eso no quiere decir que esa sea la verdad. Esa es una manera que me ha funcionado a mí, punto. Entonces, como me ha funcionado a mí, me atrevo a proponerla, pero no a imponerla de ninguna manera. Y eso en la relación, digamos, educativa, en el trabajo universitario, es la primera consecuencia de entender
que lo que hay que hacer es impulsar el proceso de desarrollo y de autoformación de los estudiantes y de los profesores también, que se pueda de pasada, pero no hay nada que enseñarles, hay cosas que mostrarles y cosas que proponerles, pero no cosas que imponerles. Eso me parece que es, digamos, una manera de decir qué es lo que quiero decir con todo eso, ¿no? Porque sí, claro, refiere a muchas, de hecho está hecho así, tomando partes de conferencias, así lo dije al principio, no sé, de los últimos 15 años, en donde me han pedido ese tipo de cosas. Antes me pedían otras cosas, por ejemplo, recetas para el diseño curricular o cómo incorporar la documentación en los procesos de investigación. Bueno, pero todo es igualmente propio de una capacidad profesional instalada que no es solo mía, que comparto con mucha gente, ¿no? No sé si ya con eso. Muchas gracias. Bueno, estamos con el tiempo entonces de acuerdo a la organización. Profesor Raúl, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Nos queda esa atención. ¿Sí? ¿Todavía hay más tiempo? ¿Hay más tiempo para otras preguntas? Ah, bueno, pues ya la jefe dijo que sí teníamos más tiempo. Vale, profesor Raúl, le entregamos la certificación. Entonces, tenemos tiempo para otra pregunta. Bueno, creo que igual. Bueno, entonces, profesor Raúl, nuevamente, gracias y seguiremos en esa tensión entre la institucionalización académica y la mediatización de la cultura y la sociedad, que fue uno de los puntos. Un aplauso nuevamente para el profesor Raúl y muchas gracias. Muchas gracias.